Pero se me va a acabar la memoria. Oh, ya. Pucha, que un minuto. Ya, esperemos. Yo dije que iba a partir a las 7:55. Ya. Hola. Tal vez gente que esté viendo esto grabado. Hoy día vamos a revisar el primer ensayo que hicieron la semana pasada. Y vamos a ver en específico como las preguntas de la materia que ya pasamos. Como que hay materia que obviamente es súper entendible que no la cachan todavía porque no la hemos visto. Pero, pucha, si tienen alguna pregunta, eso igual la podemos ver. Pero vamos a partir con lo otro. No sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o partimos nomás con las preguntas de la prueba? ¿No partimos nomás? Démosle nomás. Me parece. Ya. A ver, vamos a partir por la 3 porque la 3 tuvo hartos problemas. La 3 fue de las, como hay, no sé, algunas preguntas que seleccioné que eran como las con más problemas, y la 3 era una, y yo les voy a decir, yo les dije que había una clave del éxito. ¿Alguien se acuerda de cuál era la clave del éxito? Hubo una clase que les dije como, oigan, 5 veces, esta clave del éxito les va a salvar. Y primer ensayo, y salió esto. ¿Alguien se acuerda? Si no, se las cuento, pero alguien tiene que acordarse de esto, que tenía que ver con la frecuencia, ¿no? Bueno, yo les cuento. ¿Eh? Exacto, exacto. La frecuencia no cambia. La frecuencia, ya, como que lo único que puede cambiar la frecuencia es la fuente. Y siempre en las preguntas les van a poner la frecuencia cambia y no cambia jamás, en verdad. Yo les dije que esta era una clave del éxito. Primer ensayo y ya sale esto al tiro. Miren, en la pregunta 3 nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a una onda sonora que viaja por el aire e incide sobre una pared sólida de hormigón? Ya, esta, ya, que incida sobre una pared de hormigón es que hace refracción. Esa sería la onda que pasa de un medio a otro medio, y también podemos tener reflexión, que es cuando como se refleja, como que el eco, que es como que choca con una pared y se devuelve, pero también hay cierta parte del sonido que pasa hacia el otro lado. Entonces las alternativas que nos dan es, primero, que la onda cambia su longitud de onda. Ya, puede ser. Después nos dicen, la onda tiene un mayor periodo. Ya. Nosotros sabemos que la frecuencia nunca cambia. Y sabemos, uy, este lápiz no. Y sabemos que el periodo es igual 1 partido en la frecuencia. Entonces, si no cambia la frecuencia, tampoco cambia el periodo. Ya, yo le voy a hacer una raya, como que yo marco las respuestas con un círculo y las tacho con una raya, por si acaso, para que no se confundan. Así que esta la descartamos al tiro. Tiene un periodo, cambia el periodo, chao. Siempre chao. Después, la siguiente. Menor frecuencia, chao al tiro. Esas siempre ponen lo mismo. Y siempre pillaría que gente cae, pero no caigan. En verdad, la frecuencia, puede que haya un caso extraño en el que la frecuencia cambie, sí, pero sería como solamente por la fuente. Pero yo les diría, 99% de las veces, si dicen que la frecuencia cambia, no es. No es, al tiro. O si cambia el periodo, tampoco. Entonces descartamos esas dos al tiro. Y después tenemos, eh, ya, vamos a ver la A, veámosla al tiro. Tenemos que está pasando de un medio del aire a un sólido. Y nos acordamos nosotros que las ondas del sonido eran ondas mecánicas. Eso significa que son ondas que necesitan un medio para transmitirse, y el sonido es una onda que viaja más rápido en medios más densos. Entonces tenemos el sólido, que es más apretado, más denso que el aire, entonces va a viajar más rápido en el hormigón, porque es un sólido. Entonces, si se acuerdan que les contaba eso, que era como las partículas podían transmitir el sonido más rápido cuando estaban más juntas, y eso era porque están más juntas en un sólido que en un gas, que sería el aire, que era como ese juego de jugar al teléfono, que era como, si yo estoy en una filita jugando al teléfono, solamente tengo que hacer así para darle el mensaje a mi compañero, pero si estamos en una cancha de fútbol y cada persona está a 20 metros, me demoro mucho más en llevarle el mensaje porque está súper lejos, entonces tengo que correr, darle el mensaje, correr, darle el mensaje. Entonces sabemos que en el hormigón viaja más rápido.
Ya, pero a mí no me están diciendo rapidez, me están diciendo longitud de onda. Pero yo también sé que la longitud de onda, uy, chulo, no sé dónde anotar esto, ya, lo vamos a anotar acá. A ver, no sé qué están viendo, ya. Ya, la longitud de onda, que es lambda, es igual a, no, la velocidad es igual a lambda por frecuencia. Em, velocidad es, sí, la velocidad es distancia partida en tiempo. Sí, la velocidad es lambda por frecuencia. Y yo sé que la frecuencia es constante. Clave del éxito, se los voy a repetir 50 veces, porque en verdad les va a salvar muchas preguntas. La frecuencia no cambia. Entonces, si yo sé que la velocidad aumenta y la frecuencia no cambia, entonces si esto lo aumento y esto no cambia, entonces sí o sí la otra cosa que tiene que aumentar tiene que ser la longitud de onda. Entonces acá me están diciendo, tiene menor longitud de onda, falso, porque va más rápido, entonces la longitud de onda también es mayor. Entonces, chao esa también. Y nos quedan dos opciones. Después tenemos, la onda tiene menor intensidad que la onda que se transmite por la pared. Ya, no sé si se acuerdan, pero nosotros vimos que la... A ver, ¿dónde está esto? Mm, mm, mm. A ver, ya, acá. ¿Se acuerdan? Acá tenemos el volumen o la intensidad, y el volumen o la intensidad tiene que ver con la amplitud. Entonces acá si nos dicen aumenta la intensidad o disminuye la intensidad, nos están hablando de la amplitud. Es esto que tenemos en la clase de sonido. Entonces a mí me están en el fondo diciendo, ¿tiene menor intensidad? Me están diciendo, tiene eh, menor amplitud. La onda incidente es la onda que llega a la pared. Y la onda que se transmite por la pared sería la que hace refracción, que cambia de medio. Entonces, me están diciendo, la onda que pasa al otro medio tiene menor amplitud que la que llega. Y eso es mentira, porque la amplitud tiene que ver con la energía que lleva la onda. Entonces, esta onda llega y se divide en dos ondas. Se divide en la onda que pasa al otro medio y la onda que se refleja, que sería, no sé, la que hace eco o la que hace reverberación. Entonces, no pueden tener las dos la misma energía, como que la energía de la primera onda que llega se dividió en dos, en la que pasa y en la que se devuelve. Entonces me están diciendo que tiene menos energía en la que llega. Eso es mentira, porque la que tiene menos energía son las segundas. La primera tiene más energía y se divide en dos que tienen menos energía. Entonces esta también es falsa. Y ahí veamos la última. La onda reflejada tiene menor rapidez. Sí, por eso que... ¿Qué? Ah, sí. La onda reflejada es la onda que se devuelve por el aire. Entonces, como está en aire y es menos denso, viaja más lento, y la que llega a la pared, que es de hormigón y es un sólido, va a ir más rápido. Entonces sería la E la respuesta correcta. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿O pasamos a las siguientes? Bueno, yo les puedo decir que si es que algo tienen que sacar de esta pregunta que acabamos de ver, es la clave del éxito de la frecuencia. Ya, a ver, entonces pasemos a las siguientes. Tenemos, a ver, vamos a la 1. Estas estuvieron mejor, como que no tengo las estadísticas acá, pero era de las que estaban mejor. Y esta que nos dicen, para obtener imágenes de un feto en gestación durante el embarazo se usa una técnica llamada ecografía. Al respecto es correcto afirmar que la imagen del feto se consigue empleando, ya, primero tenemos rayos X, y los rayos X en verdad son usados para hacer radiografías y son usados para ver huesos, entonces esta no es. Después tenemos el ultrasonido, que ya, bueno, esta sí es porque se ocupa, son las ondas que se ocupan para ver tejidos o órganos y cosas así, pero no huesos. Entonces ya tenemos esta que sí es. Después tenemos las microondas, que literal son como las ondas, como el uso más típico de las microondas es el horno de microondas. Después tenemos las ondas de radio, así que al tiro como que, ¿no? Y pulsos magnéticos, que eso es ya como otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, por eso sería la B. Pero esto es como más memoria, en verdad. Como que no tiene mucha explicación. Es como acordarse. Las ecografías son con ultrasonido. Y creo que esta pregunta ya la he visto antes, así que no es como tan extraño. Como que lo pueden preguntar. Ya. La 2 nos piden
¿qué característica tiene que ver con la amplitud de un sonido? Ah, y eso ya lo vimos recién, de hecho, en la pregunta 3, que era por esto de acá. A ver, nos están pidiendo la relación con la amplitud. Entonces tenemos acá, nosotros nos vamos a la clase de sonido y tenemos que la amplitud, a ver, esto de acá, está relacionado con la intensidad. Entonces, al tiro sabemos que era la C. Chuta. Pero aprovechando de ver, podemos ver las otras cosas, que era el tono que era, el tono tenía que ver con la frecuencia. Después tenemos el timbre que tiene que ver con la fuente. El timbre, no sé si se acuerdan, pero era lo que yo les decía, como tenemos un violín tocando una nota y después tenemos a un piano tocando la misma nota. Como es la misma nota, pero se escucha diferente porque la fuente es distinta y tiene un timbre diferente. Después tenemos la longitud de onda, que ya ese es como el largo de la onda, entonces no es. Y por último, la rapidez. No, la rapidez tiene más que ver con el medio, igual que la longitud de onda. Así que por eso sería la C. A ver, pasemos. No sé si voy muy rápido, en verdad, o si alguien tiene otra pregunta, pero como que pasaré a la 4 si es que no tenemos objeción al respecto. Eh, ya. En la 4 tenemos una bailarina que gira enfrente a un espejo plano, puesto verticalmente. Ya, nos preguntan por el tamaño, o yo los ensayos siempre destacaba todo. Nos piden por, a ver, destacador. O sea, no usa destacador con lápiz grafito, pero pucha, acá lo haremos. Nos piden el tamaño y el sentido de giro. Uy, está quedando todo chueco. Ya. Entonces, sabemos que es un espejo plano. Entonces, nosotros ya vimos en la clase de espejos que los espejos planos hacen imagen del mismo tamaño. Así que al tiro descartamos todas las que son de menor o mayor tamaño. Está chao, chao, chao. Y después, el sentido de giro. Nosotros dijimos que las imágenes de los espejos eran, los espejos planos eran virtuales, derechas y del mismo tamaño. Pero acá, en verdad, la gira en el sentido opuesto, la bailarina. Y ustedes dirán como, hoy, pero la estafa, porque esto era Profe imagen. dijo que el cerebro invierte la imagen, ¿cierto? Sí, sí, el cerebro como Ya. que es porque el ojo, como es un lente y es un lente curvo, entonces como que recibe la información al revés, pero el cerebro lo arregla. Pero eso es como más biológico. Yo no me meto tanto ahí, pero el cerebro como que lo arregla para que nosotros lo veamos bien. Pero esto no es como por el ojo, esto es como en verdad es muy enredado de entender. Yo literalmente como para captar esto y como hacerme la idea, yo misma hice como el experimento y de hecho lo grabé con mi teléfono para verlo. Y efectivamente, si tú como que uno gira y yo dije, ya, estoy girando así, como en sentido horario. Y después como que me grabé literalmente a mí girando y lo vi y se ve como si estuviese girando por otro lado. Entonces, en verdad, esto, pucha, les fallé. Yo les dije que les iba a explicar lo de la ambulancia. Pucha, ya tratar de traer la misma clase, la próxima clase. Pero es como la misma lógica de la ambulancia que vemos la palabra escrita, que está como, si uno lo ve directo, está escrita al revés, pero si lo vemos en el espejo retrovisor, se ve bien escrito, ya, sería como una lógica parecida a eso. Pero si no me creen, hagan el experimento. Grábense con su teléfono girando y después lo ven y traten de entenderlo. Pero fíjense de que no sea como hay cámaras, como la cámara frontal que después invierte la imagen y esa como que no les sirve, tiene que ser una imagen que la deje como si fuese un espejo, como para aplicar la lógica. Pero no sé, yo lo hice y ahí como que me lo creí, pero si no, en verdad es difícil de como aceptarlo. Ya, entonces pasamos a la siguiente página. Ya, otra pregunta de espejos. Así que nosotros tenemos que saber esto. Tenemos, primero que nada, un espejo cóncavo, que es este que es curvo y tiene por dentro el lente. Entonces, como esta parte es el lente y lo de afuera, pucha, también podría ser lente. O sea, también podría ser espejo, pero nos da lo mismo. Y nosotros tenemos, a ver, ya les leo otra pregunta. Nos dice, el esquema representa un espejo cóncavo de distancia focal f y un espejo plano que se encuentra a una distancia 4f del espejo cóncavo. ¿Ya? Si se acuerdan, como que 2f era la distancia al centro del espejo y f era como la mitad del centro.
como que 2F en verdad es el centro de curvatura. Así que ya, chao, lo voy a dejar anotado. Y luego nos dicen abajo, si un objeto se ubica a una distancia 2F del espejo cóncavo, ya sería la flechita ahí, ¿a qué distancia separa las primeras imágenes formadas por cada espejo? No. Ah, no. F no es el radio. Sí, 2F es el radio. Y C está a distancia 2F, que sería el centro. Entonces la distancia del, como el espejo a C sería un radio. Como, esto es el radio. Y el centro de curvatura está al centro, entonces está a distancia radio del espejo. Ya, entonces nos dicen como que formemos la imagen. A ver, voy a correr esto un poquito. Y nosotros nos tenemos que acordar de los rayos fundamentales, que no sé si se llaman así, pero yo les puse así. Entonces nos vamos acá a la clase de espejos y vemos los rayos elementales. Y los, por lo menos mis favoritos son paralelo por el foco y por el foco paralelo, que era cuando un rayo llegaba paralelo a un espejo cóncavo, se devuelve por el foco y que cuando llega por el foco se devuelve paralelo. Entonces vamos a llegar y dibujarlo. Entonces tenemos paralelo y después, a ver, tendré como una regla o algo así. Ya, voy a usar esto. Ya, va paralelo y se devuelve por el foco. Me quedo todo hecho igual. Ya, y se devuelve por el foco. Y después tenemos el que va por el foco y se devuelve paralelo. Ufa, está de pana la regla. Y se devuelve paralelo. Entonces, nos queda una imagen que va a estar acá, como, ya, yo tenía acá la punta, entonces sé que acá va a estar la punta. Como ese punto específicamente va a quedar donde yo lo calculé acá. Entonces, en verdad la flecha me quería como así, como acá da vuelta. Y después tenemos el espejo plano que hacía imágenes virtuales y estas imágenes se encontraban en verdad detrás del espejo. Era eso que yo les decía como, si yo miro la pantalla de mi compu, estoy como enfocando la pantalla, pero si yo quiero ver mi reflejo en la pantalla, como que enfoco mi ojo detrás de la pantalla y es porque la imagen se está formando atrás. Es una cosa demasiado loca, pero así funciona. Y la distancia está en el espejo plano a la misma distancia que se encuentra como la imagen del otro lado. Entonces acá tenemos que esta flecha está a 2F, entonces al otro lado de nuevo tiene que estar a 2F. Y entonces acá estaría la imagen del mismo tamaño y derecha formada por el espejo plano. Ahí todo pintada la flecha. Entonces, ¿a qué distancia están estas imágenes? La distancia a la que están las imágenes sería toda esta distancia. Esta sería D, que en verdad es 4 veces el foco. Entonces, la correcta sería esta. Yo después pretendo hacer el ensayo entero de todas las preguntas de física y subírselos a la página por si acaso. O sea, la materia que no vimos igual se las voy a dejar hechas por si acaso alguien quiere verlo, no sé. Pero, no sé, por ahora nos vamos a enfocar en lo otro. Pero si alguien quiere preguntar o está interesado en alguna de otras preguntas, también podemos hacerlo. Eh, ya, acá tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo creo que, no sé si pasarlo, me dijeron que no, pero ya se los voy a decir. Es como un tip también que los puede salvar. Ya, un movimiento uniformemente acelerado, es que acelera uniformemente. Entonces significa que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante y la aceleración es la variación de la velocidad, entonces sabemos que cambia uniformemente su velocidad. Esa es como la lógica. Uniformemente acelerado es aceleración igual es constante, aceleración igual variación de velocidad. Entonces la variación de la velocidad es constante. Se los dejo ahí. Ya está de nuevo de esa materia. Y después tenemos, ya, esto sí lo vimos. Así que lo leeré.
En un experimento se deja deslizar libremente un bloque por un plano inclinado, continuando por un plano horizontal hasta que se detiene. Un primer estudiante escribe en su cuaderno que dado que el bloque se detiene, entonces existe una fuerza de roce entre las superficies en contacto, mientras que un segundo estudiante anota en su cuaderno que si la superficie de alguno de los planos fuese más áspera, el bloque se detendría antes. Entre las siguientes opciones, ¿qué podrían representar las anotaciones de estos dos estudiantes? Ya, entonces los estudiantes, en verdad, lo mismo, lo que dicen. O sea, no da lo mismo, pero como que no importa tanto la materia de la que están hablando, pero igual vamos a hacer un dibujito. Tenemos un plano inclinado, que después es plano, y tenemos una masa, que será esta, masa M. Y la cosa es que la masa va por acá, y después para, hasta que tiene, para, velocidad igual cero. Entonces, el primer estudiante dice, em, ya, como esto paró, hay fuerza de roce. Esto, pues, esta es, a ver, esto es medio enredado, pero a ver. Esta es una conclusión, como que yo observo algo y saco una conclusión, como acá tenemos la definición, es como medias confusas estas como definiciones, pero la saqué del libro del Pedro de Valdivia, todo robado, pero acá tenemos las definiciones que tienen de conclusión e inferencia, que ya spoiler, como que muy obvio que esa es la respuesta si les tengo ahí las dos definiciones, pero ya. Entonces tenemos, la conclusión es luego de un análisis de datos presentados en tablas o gráficos, se determina si la hipótesis es aceptada o refutada. Ya, acá no nos están dando como la hipótesis y explicando todo eso, pero en el fondo es como, yo observo algo y saco una conclusión al respecto. Después, el segundo estudiante anota que si la superficie de los planos fuese más áspera, el bloque se detendría antes. Ya. Y entonces, esta es una inferencia y vamos a ver la definición de inferencia. Ya, un concepto que se utiliza recurrentemente en este tema es inferencia. Esto significa extraer, obtener conclusiones a partir de hechos, datos o resultados dados. Ya, en verdad, las dos definiciones son bastante parecidas. Y yo diría como en la definición de inferencia me están diciendo que es prácticamente lo mismo que sacar una conclusión. Pero si ustedes se fijan, como que la inferencia va más allá, como que se va más en la bola. Yo diría que ese es como el tip para tratar de diferenciarlo un poco, porque es bastante confuso, pero inferencia como que voy más allá, ¿cachai? Estoy como, la conclusión es más concreto. Yo veo lo que pasa y saco una explicación de lo que estoy viendo. El segundo alumno como que ve esto y se va a un caso hipotético, como algo que no estamos viendo. Está diciendo, si es que fuesen más ásperas las superficies, pasaría esto otro. Como que se va más en la volada del ejercicio, como más allá. Y hacer una inferencia. Ya, otras cosas que tenemos puede ser, a ver, una teoría. La teoría es como mucho más concreta, la teoría es súper elaborada, es como la teoría del Big Bang. Eso sería una teoría. Entonces esto no es una teoría porque es como algo que yo veo, ya y saco mi conclusión, pero sería. Pero la teoría es algo como súper elaborado, que no ha llegado a ser una ley, pero es como muy elaborado, está muy estudiado y es como muy concreto. Que sería como la teoría del Big Bang, que es como una teoría súper elaborada, súper estudiada, que millones de científicos la han como le han dado el visto bueno, pero no está como comprobado. Y una ley es como, no sé si, ya no les puedo decir que es una teoría comprobada, pero lo pueden entender así, que es como, la ley sí que es ley, como que está comprobado por la ciencia, por la vida, por todo, es así. Y esas eran como las otras opciones que nos daban. A ver. Ya, esas son las preguntas de la materia que ya vimos. No sé si les tinca que veamos alguna otra pregunta que ustedes quieran. O también tengo preguntas de materia que ya, como preguntas que seleccioné yo, pero de materia que ya vimos, que también las podemos hacer. Como que yo encuentro eso bastante recomendable. Pero si alguien quiere una pregunta que ya vimos, no sé, no sé qué opinan. Como pasar a las siguientes de materia que ya vimos o quedarnos en el ensayo viendo alguna otra que ustedes quieran. A mí, mi profe, me gustaría ver el ensayo. ¿Ver el ensayo? Sí, Ya. Ver el no sé qué le ensayo, parece al resto. sí.
¿Alguien más opina? Porque si no nos quedamos con esto. Porque es válido. Si alguien quiere ver preguntas de materia que ya pasamos y dice como ver lo otro. Ah, ya, ¿quieren ver el ensayo? Entonces, veamos el ensayo nomás. A ver, quedamos acá. Ah, entonces veamos el ensayo. Acá está la respuesta marcada, pero bueno. Nos muestran estos gráficos y nos dicen cuál de los siguientes gráficos, velocidad en función del tiempo, representa un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es, por definición, un movimiento donde la velocidad igual es constante. Entonces, es cosa de encontrar el gráfico en el que la velocidad no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, en el gráfico D vemos que la velocidad, como que el tiempo pasa y la velocidad no cambia, como que no aumenta ni disminuye. Así que por eso sería ese. Después tenemos, por ejemplo, el E. El E es un gráfico de MRUA, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era el que nos decían como en la pregunta anterior, que es cuando la aceleración es constante y ahí tiene como aumenta como en una curva, como exponencial. No, les miento. Ese es un movimiento, no, les miento. Ese es un movimiento donde la aceleración está variando. Estos movimientos serían donde la aceleración es constante. Estos tres sería MRUA. Y este sería donde la aceleración varía. Entonces, en el primero sería una aceleración positiva, porque la velocidad aumenta. Este sería negativa y este de nuevo sería negativa. Y acá, como que ustedes dicen como ya, pero el A y el C como que parten distinto y es como, simplemente el C como que parte el tiempo, no está como la información de lo que pasaba antes de este tiempo, pero es como no hace mucha diferencia en el tipo de movimiento que no parta en el origen. Y esa es la explicación de esos gráficos. Ya la A es así. Profe, ¿qué significa MRBA? MRUA, se los anoto al tiro. MRUA, esto es movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. Y el de arriba es MRU, es solamente movimiento rectilíneo acelerado. A ver, tengo acá anotados igual esos gráficos. Pero en el fondo el MRUA es un movimiento donde la aceleración es constante. Esa es como la definición. Entonces, el primero es movimiento rectilíneo uniforme, como ya, velocidad constante. Y después movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como aceleración uniforme. Y esa es que la aceleración es constante. A ver, estoy revisando los gráficos acá. Ya, sí, estamos bien. Entonces, ya les voy a dejar anotado igual. No estoy cansado. Y esto sería aceleraciones constantes. Sería velocidad. Ya. No, no te preocupes, todavía no pasamos lista, así que están dados. Ah, pero podemos pasar lista al tiro, de hecho. Como para hacer una pausita. Ya, pasemos lista. Ahora que me acuerdo antes que se me olvide. ¿Estaban viendo como la página del Preu? No sé si los compartí bien. Sí. Ya, perfecto. Hoy día estamos a 3. Hoy ojalá quede bien la, la asistencia porque siempre queda la embarrada con algo. Pero por suerte queda grabado, así que cualquier cosa lo puedo arreglar. Ya, partimos. Tenemos a Adrián. No tenemos a Adrián. Ya, Anaís. No.
Ángel. Ángeles. Presente. Bacán, gracias. Ángel está presente. Bárbara. Presente también. Belén. Presente. Gracias. Biólogo no existe. Camila. Presente. Gracias. Carlos Parra. Presente. Adrián está. Pucha, tal vez dejó. Y la Adriana está, profe. Uy, ya, lo dejaremos presente. Gracias. Después tenemos a Constanza. Presente. Gracias. Damaris. No está. Estefanía. No. Fernanda. Presente. Gracias. Fernando. No. Francisca. No, tampoco. Gabriela. No. Isabel. No. Ivo. No, tampoco. Carla. Presente. Gracias. Cristel. Presente. Gracias. Leslie. Que me da risa, yo les digo gracias por decir. Leslie dice presente, profe. Sí, sí. Ah, sí, Ahí la dejé. sí, la puso. Gracias. ¿Tenemos a Lisette o no tenemos a Lisette? No tenemos a Lisette. María Paz. Presente, profe. Gracias. María Ignacia. No. Melissa. No. Mirai. Presente. Gracias. ¿Tenemos a otra Mirai? No tenemos a la otra Mirai. Natalia. Presente. Gracias. Paloma. Presente. Gracias. Richard. Presente. Rosa. Aquí, profe. Perfecto. Sara. Presente, profe. Ya, bacán. Tiare. No tenemos a Tiare. ¿A Tiare Blanco? ¿Tenemos a Tiare Blanco? Uf, ya. Gracias. Valentina. Acá. Ya, gracias. Valentina Urbina. Estaba ahí en el chat. Presente. ¿Qué cosa en el chat? Hoy creo que la otra Valentina. Valentina Urbina sí está presente. Que Tiare dijo que estaba presente en el chat. Sí, sí. Ahí la dejé presente. Juliana. Presente. Perfecto. Y Fernanda. No, ya. Entonces dejamos esto guardado. Ya, perfecto. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir con esto. Tenemos ya esta situación. Un capitán navega en su barco cerca de la costa, siendo observado por una persona parada en ella. Entonces tenemos, vamos a hacer agua, tenemos esto, tenemos acá la costa, una persona. Uy, que se me mueve todo. Después tenemos un barquito y otra persona. Esto lo voy a mandar más para abajo mejor. Y después nos dicen, tenemos una avioneta. Ufa, ya.
ese será el avión. Y tenemos otra persona acá arriba. Nos dicen, ¿qué cosas son correctas respecto a la situación que estamos viendo acá? Ya, nos están diciendo que el barco está navegando, o sea, se está moviendo, y nos están diciendo que la avioneta también está volando. Entonces, cosa 1. La persona en la costa y el piloto de la avioneta tienen una velocidad relativa distinta de 0 entre sí. Que nos digan velocidad relativa es la velocidad de uno respecto al otro, que es como se tienen que estar acercando o alejando. Porque puede ser, por ejemplo, que los dos estén caminando a la misma velocidad. Por ejemplo, ya, si yo estoy al lado de una persona en la calle y estoy caminando al lado de esa persona, como que a la misma velocidad, nuestra velocidad relativa es 0. Porque como que si yo respecto a esa persona no me estoy moviendo. Pero no sé, nuestra velocidad respecto a los autos que están andando en la calle, ahí sería distinta a 0. Entonces, eh, ¿tiene una velocidad relativa distinta de 0? Sí, porque la persona está quieta, como en la costa, y el barco se está moviendo. Entonces, sí o sí se está acercando o alejando. Así que tenemos esta bien. Después tenemos, la persona en la costa y el capitán del barco usan el mismo marco de referencia al observar el movimiento de la avioneta. No, porque para que tengan el mismo marco de referencia tendrían que estar a la misma velocidad. Y la persona está quieta en la costa y la persona en la avioneta se está como desplazando. Entonces tienen marcos de referencia diferentes. Así que esta tendría que ser falsa. Y después la última. Dicen, el capitán del barco y el piloto se están alejando de la costa. Esto es como, pucha, puede ser, pero no nos dijeron nada de eso arriba. El barco se podría estar acercando a la costa y no lo sabemos. Así que esta tampoco la podemos, como que, no podemos decir que es falsa, pero tampoco podemos decir que es correcta. Entonces simplemente como que no la marcamos. Y la correcta sería la A. Eso. Ya, pasemos a la siguiente. Ya, la siguiente ya la vimos. A ver, voy a mover esto para arriba. Nos dicen, en el sistema de la figura, entre el bloque P de 10 kilos, entonces ustedes van y anotan 10 kilos. Uy, es como demasiado grande este lápiz. Mm, mm. Entonces tenemos de 10 kilos. Y la mesa, entre la mesa y, y la caja hay un coeficiente de roce igual a 0,4. Ya, el coeficiente de roce se anota como con este signo, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero es como así, es como una U con una pata más larga, pero esa es como la letra con la que se pone el coeficiente de roce. Dice, el coeficiente de roce cinético igual a 0,4. Y nos dicen, consideren que la polea no experimenta roce, entonces como que nos dicen en el fondo, no te preocupes de lo que está pasando ahí, con la polea en esta parte, como que no hay nada que preocuparse, y que el hilo no se estira. Ya, siempre esa como que información no les dice mucho, como que en todos los casos les van a decir que no se estira porque se está trabajando con casos ideales. Y la magnitud de la aceleración de gravedad es 10. Entonces nos preguntan, ¿qué masa tiene el bloque Q? Entonces yo digo, em, mm, 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 mm. Ya. Acá la pista está en que nos dicen, se está deslizando a una rapidez constante. Y acá nosotros tenemos que decir, ya, esto todavía no lo vemos, pero se los voy a decir igual, después lo vamos a ver con más detalle. Entonces sabemos, fuerza, ya, esto sí o sí lo tienen que saber, porque esto es de toda la vida. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, nos dicen rapidez constante, nos dicen, esto significa que la aceleración es 0, por lo que la fuerza también va a ser 0. Entonces nos están diciendo en el fondo con lo de rapidez constante, la fuerza total del sistema es 0. Y acá tenemos que empezar a calcular cada fuerza. Tenemos primero a la fuerza peso que está ejerciendo esta caja y la fuerza peso, porque es muy importante acordarse que la masa es kilos, pero el peso es en newton, porque el peso es un vector y es una fuerza. Y la masa es simplemente como un escalar, que es como, no sé, como que cuando nosotros decimos, este kilo de papas pesa 1 kilo, está malo.
En verdad, el peso sería en newtons, en kilos es la masa. Entonces nosotros sabemos que la fuerza peso, esta sería el peso de Q, sería igual a la masa de Q por la gravedad de toda la vida. Entonces sería la masa por 10. Pero todavía no sabemos qué es la masa, eso es lo que tenemos que calcular. Después nos fijamos en el bloque de arriba y tenemos que a este bloque lo está tirando la masa de abajo. Pero para que la suma de las masas tiene que ser 0, tiene que haber otra fuerza que se opone al peso de Q. Esta fuerza que se opone al peso de Q sería el roce. Como esta caja se mueve hacia allá, el roce siempre trata de evitar que nos podamos mover. Es como, siempre que uno como se mueve una superficie o pasa la mano por una superficie, el caso como extremo una lija, si yo trato de pasar mi dedo por la lija, no lo hagan, pero la lija trata de evitar que yo me pueda mover. Ese es el roce. Entonces, si la caja se mueve para allá, entonces significa que el roce va para el otro lado, porque el roce trata de frenarme. Y la fuerza de roce, esta es la fórmula de fuerza de roce, es igual a el coeficiente de roce por la normal. ¿Qué es la normal? La normal es la fuerza que hace una superficie cuando algo se posiciona sobre ella. En este caso tenemos un plano horizontal, entonces la fuerza que está ejerciendo la mesa para evitar como que la masa pase para abajo, es como que se está poniendo, es igual al peso, porque si yo hiciera una fuerza más baja que el peso pasaría de largo, y si la fuerza que la mesa está haciendo fuese mayor que el peso, como que lo tiraría para arriba. Entonces tienen que ser iguales. Entonces la fuerza de roce sería igual al coeficiente de roce, 0,4 por la masa por la gravedad, que esto es el peso. Peso de P. Entonces esto nos quedaría igual a 0,4 por 10 por 10, que sería igual a 40. ¿Sí? ¿40? Sí. Sí, igual a 40. Entonces acá ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en este movimiento. Entonces hay que decir fuerza de roce es igual a menos la fuerza Q, pero ya en verdad la fuerza de roce va hacia allá, entonces sería negativa, y la fuerza Q sería como de alguna forma hacia allá, que sería positiva. Entonces tenemos que decir fuerza de roce en verdad no sería 40, sería menos 40. Fuerza de roce es igual a menos el peso de Q. La fuerza de roce sería menos 40, es igual a menos peso de Q, m por 10. Yo saco esto y me queda m es igual a 4. Y ahí estaría la respuesta. Escucha, ¿hay preguntas con esto? Yo creo que sí, porque esto todavía no lo vemos. Así que si alguien tiene una pregunta, libre de hacérmela. ¿No? Miren, los como tips que pueden sacar de esta pregunta por ahora, como no pasamos la materia, puede ser peso es igual a masa por gravedad, fuerza de roce, roce es igual a la normal por el coeficiente de roce, y tenemos que rapidez constante es igual, o sea, no es igual, pero significa que la fuerza neta igual a 0. ¿Y por qué yo hice esto acá? Esa es la razón de por qué hice eso, porque en el fondo lo que estoy diciendo acá, con decir que una fuerza es igual a menos la otra, es decir que la fuerza de roce, a ver, no, esto con negro. Es decir que la fuerza de roce más el peso de Q es igual a 0. Esta sería la fuerza neta. La gravedad, sí, la gravedad siempre es la misma en este planeta. En otros planetas puede haber distintas, pero la gravedad, PSU, a no ser que les digan lo contrario, siempre va a ser 10. 10 metros en segundo cuadrado.
pueden haber otros ejercicios más raros en los que les dicen como, ya, si tenemos otro planeta que tiene el doble de gravedad de la Tierra, pero si les hablan como del planeta Tierra, sí, siempre va a ser 10. Pero eso es lo que, no sé, es como si no se entienden esto todavía no se preocupen, si todavía no lo vemos como materia, luego lo vamos a ver en más detalle. Pero si no, pasamos a la siguiente pregunta, que sería esta. A ver, ya, como último, ya, última cosa para que quede un poco más claro, este sistema siempre lo tienen que analizar como estirándolo, como tenemos, a ver, tenemos acá una cuerda, tenemos la masa 1, que sería P, después tenemos acá como una polea, pasa, me quedó pero pésimo el dibujo. Tenemos esta superficie así, tenemos la masa, tenemos la polea y tenemos la otra masa. Como que la forma de analizarlo para hacerlo como más entendible es pensarlo como estirado. Yo estiro la cuerda y tengo acá una masa, acá otra masa. Entonces por eso es que como se acaba el peso de alguna forma, ya se acaba el roce. Como que imagino que lo estiro y lo trabajo así. Pero bueno, ya, pasemos a la siguiente. Nos dicen, sobre un cuerpo P de 2 kilos actúa una fuerza de 4 newtons. Entonces hacemos al tiro nuestro dibujo. Tenemos, este sería P, y nos dicen de 2 kilos actúa una fuerza de 4 newtons. ¿Por qué la hago hacia la derecha? Porque sí. Podría hacerlo, como que yo puedo decidirlo siempre y cuando sea consecuente con las otras cosas. Si se fijan acá ya, me dicen, actúa una fuerza de 4 newtons durante 10 segundos. Durante 10 segundos. Y después tenemos un bloque Q de 3 kilos, donde actúa una fuerza de 2 newtons durante 20 segundos. Ya, entonces acá yo también podría haber hecho que fuesen hacia la izquierda, pero acá me dicen se mueven en el mismo sentido. Entonces, si uno iba para la izquierda, entonces tendría que haber hecho que el otro igual fuese a la izquierda, pero como que da lo mismo, mientras los dos vayan hacia el mismo. Me dicen, ya, ¿qué puedo afirmar? Ya, el A, que tiene la misma rapidez final. A ver, vamos a correr mejor este dibujo, o de hecho lo vamos a achicar porque me voy a quedar sin espacio. Ya, este sería nuestro dibujito que vamos a dejar acá. Entonces, para calcular la rapidez final tenemos la fórmula. Esta es una fórmula de MRUA, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Y nosotros tenemos la velocidad inicial? Sí, la velocidad inicial es 0 porque estaban en reposo. ¿Tengo el tiempo? Sí, me lo dan, pero no tengo la aceleración. Hoy, la clase era hasta las 9:10, ¿o no? ¿O hasta qué hora es? Creo que sí. Como para pensar cómo vamos en el tiempo. ¿Hasta las 9? Ya, bacán. Ya, entonces no tengo la aceleración, pero ¿qué sí tengo? La fuerza. Y por esto mismo de acá arriba, de la super fórmula de las leyes de Newton, que es esta de acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces yo puedo acá calcular la fuerza. Acá la fuerza es igual a 4, igual a masa por aceleración, 2 por F, o sea, 2 por F, 2 por la aceleración de P, entonces tengo que aceleración de P igual 2, y después acá tengo fuerza de nuevo es igual a masa por aceleración. Acá la fuerza es 2, es igual a la masa por aceleración de Q. Entonces me daría aceleración de Q es igual a 2/3. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, no te preocupes. Ya pasamos la lista, así que ningún problema. Ya, entonces queremos que esté bien. Entonces queremos calcular la velocidad final. Para el caso de P tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial que es 0 más aceleración 2 por tiempo. El tiempo sería 10. 2 por 20. 2 por 20, sí. Ay, 10. ¿Por qué 2 por 20? 2 por 10, que sería igual a 20.
Y después tenemos para Q, velocidad final sería velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo, 2/3 por tiempo. Nos dijeron que el tiempo era 20, entonces 2/3 por 20, que sería igual a 40/3. Entonces, ¿Puedes subir un poquito la pantalla por favor? Ahí, ¿Ahí? eso, excelente. Ya. Sí, gracias. no de nada. Entonces tenemos calculadas las dos velocidades finales y nos damos cuenta que no son iguales. Entonces la primera, chao. La segunda, ¿tienen el mismo cambio de rapidez? Ya, el cambio de rapidez sería velocidad final menos velocidad inicial, pero la velocidad inicial en los dos casos es 0. Entonces, el cambio de rapidez sería simplemente velocidad final menos 0, que sería velocidad final. Entonces, de nuevo, tenemos que la velocidad final es distinta, entonces esta también es 0. Ya, después nos hablan del cambio de momentum. Y nosotros tenemos que momentum es masa por velocidad. Entonces, el momentum se representa con una P. Esto es momentum. Es igual a masa por velocidad. Entonces, momentum de P sería igual a 22, que es la masa, por la velocidad, que sería 20, y el momentum de Q sería igual a masa de Q por velocidad de Q, que sería 40/3. Acá estos se me van, entonces esto sería igual a 40, esto sería igual a 40. Entonces, el cambio del momentum sería lo mismo que pasaba con la velocidad, sería momentum final menos momentum inicial. Pero el momentum inicial de los dos sería 0, porque masa por velocidad es el momentum y la velocidad inicial es 0. Entonces, el cambio de momentum en los dos sería 40. Entonces, esta es la correcta. Después me dicen, ¿el momentum lineal es mayor en uno que en el otro? No, porque ya calculamos y los dos eran 40. Y después me hablan de el impulso es mayor en uno que el otro. No, porque el impulso es la diferencia de momentum. Entonces, nosotros ya vimos que la diferencia de momentum era la misma, así que esta es falsa. Y nos quedamos con la C. No sé si hay preguntas o avanzamos. Es un poquito enredado, profe. Sí, es que todavía no vemos esta materia, entonces es difícil verla de una. Sí. Pucha, no sé. Si quieren podemos ver ejercicios de materia que ya hemos visto, pero no sé, como ustedes querían ver el ensayo, lo podemos Sí, hacer. mejor eso. Sí, ¿Ver mejor así. Sí, ejercicios de materia que ya vimos? sí, mejor. Ya, Profe, sí. sí, me parece, me Estamos parece. enredando un poco. Sí, es que es materia que no hemos visto, entonces es súper entendible que estén medios enredados. Ya, entonces vamos a pasar a ejercicios de materia que conocemos. A ver. Ya. Estos ejercicios los saqué de ensayos que yo hice y tenía como en mi casa, entonces las fotos están medias malas. O sea, como que los escaneé con una aplicación en el teléfono, pero se ven decentes. Así que tenemos la primera pregunta. Eh, a ver, voy a tener las respuestas al lado para no confundirme. Mm, mm, mm. Ya. En esta primera pregunta nos dicen, tenemos un estudiante en la posición Q, o sea, acá, y está a 8 metros del espejo. Y la distancia focal es 5. La distancia focal era la distancia del espejo al foco. Bueno, me dicen que esa es F, así que asumo que ese es el foco, entonces esto significa que es 5. Si me dicen eso, significa que el centro de curvatura está a distancia 2F. Entonces, el centro de curvatura estaría por acá, a una distancia de 10. Entonces, esto significa que yo me encuentro, o yo creo que más de alguno debe estar súper aliviado que estamos viendo ejercicios de materia que ya vimos, que yo creo que
es mucho mejor, pero ya, me alegro. Entonces significa que me encuentro entre el foco y el centro de curvatura. Y me están diciendo qué tipo de imagen se forma con el estudiante en Q y después con el estudiante en P, que se mueve. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Bueno, en este caso vamos a ir a la parte donde dejamos todo anotado, pero esto en verdad se lo tienen que saber de memoria, porque si lo preguntan. Nos vamos acá y vemos. Ya, primero el estudiante está parado entre el centro de curvatura y el foco. Entonces estaría acá, en la posición 3. Y en la posición 3 nos vamos acá y vemos real, invertida, mayor tamaño. Entonces, a ver, ¿le puedo sacar un pantallazo a esto? A ver, a ver. Ya, acá tenemos como... Ay, ¿ven esto? Ay, se debe ver minúsculo. A ver, ya filo. Tenemos este era el dibujo. Sí, sí se ¿Se ve, ve? profe. Ah, ya. Entonces, tenemos la primera posición sería entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, ahí nos dicen, sería la posición 3. Entonces tenemos esto, uy, tenemos en el caso 1 esto. Esto sería el caso de Q. Y después me dicen que me voy a P, que está entre el foco y el espejo. Entonces esta sería la segunda posición. Esto sería P y esto sería Q. Y acá de nuevo me voy a las... Este gesto no tiene mucha explicación, es más de memoria, es como medio fome, pero... Entonces si estoy en la posición 5, sería esto de acá. Virtual, derecha y mayor tamaño. Y esto sería... Pero yo que estoy anotando. Esto es T y esto sería Q. Entonces Q me daría virtual, derecha y T mayor tamaño. Entonces la respuesta sería la E, que acá debería estar marcado. Sí. Hoy se paró de compartir. Bueno, No, parece que se pegó, profe, pero no se vio haciendo nada. sí, no sé por qué paró, pero ahí lo ven. ¿Lo ven en negro todavía o ven la presentación? Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, acá lo que tienen que hacer es simplemente acordarse de memoria. Y esa sería la explicación. Como lo que importa siempre es como dónde me posiciono entre el foco, curvatura y el espejo. Como esos son mis puntos de referencia. Ya. Entonces vamos a siguiente ejercicio. Cuando un frente de onda pasa de un medio a otro, ¿qué pasa? Ya. Cuando pasa de un medio a otro significa que estamos haciendo refracción. Y cuando me hablan de un frente de ondas, lo puedo como considerar simplemente como una onda, que es como un grupito de ondas. Entonces, ¿qué pasa? No cambia su frecuencia, exacto, esto es correcto. Clave del éxito, se los voy a repetir hasta que se aburran, pero en verdad que es muy importante. Esto, ya, esto es correcto, pero todavía nos falta ver la segunda parte. ¿Cambia la longitud de onda? Sí, porque tenemos que cuando cambia de medio, cambia la velocidad. Velocidad era lambda por frecuencia, y tenemos que esto es constante, entonces lo que si cambia la velocidad, cambia la frecuencia, o sea, la longitud de onda. Así que esta sería correcta. Después, ¿la velocidad se mantiene constante? No, porque los cambios de medio cambia la velocidad. Y por último, ¿el periodo se mantiene constante? Sí, porque el periodo es 1 partido en la frecuencia, entonces si la frecuencia es constante, el periodo es constante. Por lo que la respuesta correcta sería D, 1 y 3. Y pucha, podríamos haber hecho como trabajos en grupo, en verdad, pero mala mía, debería haberme preocupado de verlo. Pero pucha, ya, veamos este último. Em, tenemos una onda con una frecuencia
Jesús, porque la atadura, ¿de dónde viene? Y desde los pecados que hemos cometido Hoy no sé si hay una nosotros como pregunta. Va a personas. ser un micrófono que se abrió. Y ahora entender qué es un pecado, para entender lo que es un pecado, tenemos que buscar. Ya. Tenemos una onda con una frecuencia de 2 Hz y su periodo aumenta 2 segundos. Tenemos que está en primera instancia. Uy, ¿cómo? Ya se pegaba la pregunta. Ah, pero esta pregunta la han hecho. Puede ser. Pero no sé, no es malo revisarla de nuevo. Ya, tenemos una frecuencia de 2 Hz y esto sería como inicial. Entonces el periodo es 1 partido en frecuencia, que sería un medio, que es igual a 0,5. Entonces nos dicen que el periodo aumenta 2 segundos. Entonces final sería el periodo inicial más 2, que sería igual a 2,5. A ver, vamos a revisar esto. Ya. Entonces, si tenemos que el t sería igual a 2,5, entonces, como el t es igual a 1 partido en la frecuencia, tenemos también que frecuencia. Uy. Sí, tenemos esta relación. Entonces, la frecuencia sería 1 partido en el periodo, que sería 1 partido en 2,5, que sería igual a 0,4. Y ahí nos daría la frecuencia final. ¿Se cachó esa relación? Como que siento que estuvo medio enredado. Pero lo puedo repetir, como nos podemos quedar viendo esto, si no, como última pregunta. Lo puede repetir, profe. Ya, sí, obvio. Tenemos dos situaciones, la situación inicial y la situación final. Y tenemos estas fórmulas. Ya, la fórmula es frecuencia por periodo es igual a 1. Entonces tenemos en la situación inicial. A ver, voy a anotar en celeste lo que nos dicen. Y después en negro lo que nos hacen calcular, inicial. Entonces nos dicen, frecuencia es igual a 2. Y nosotros calculamos el periodo en la situación inicial. Entonces tenemos 2 por periodo es igual a 1. Entonces el periodo tiene que ser igual a un medio, que es igual a 0,5. Ya. Y después nos dicen, el periodo aumenta en 2. Entonces nos están diciendo, el periodo está en segundos. Entonces el periodo inicial son 0,5 segundos. Después me dicen, el periodo aumenta 2 segundos. Significa que le estoy sumando 2 segundos. Entonces, en la situación final, ya a ver, en celeste esto nos lo dicen, periodo final. Uy, esto no debería estar así. Nos dicen, periodo final es igual a periodo inicial más 2. Entonces, yo sé que el inicial era 0,5, entonces el periodo final sería igual a 0,5 más 2. Por lo que nos daría t final es igual a 2,5 segundos. Entonces, yo digo ya, el periodo final es 2,5, pero a mí no me están pidiendo el periodo, me están pidiendo la frecuencia final. Entonces yo digo, ya, pero yo tengo esta fórmula acá arriba. Entonces, si tengo frecuencia, uy, pero ¿quién anota la frecuencia con F mayúscula? La frecuencia siempre ha sido así, mala mía. Entonces tengo frecuencia por periodo es 1, entonces tengo un periodo de 2,5, frecuencia por 2,5 igual a 1. Entonces la frecuencia sería igual a 1 dividido en 2,5. Y esto es igual a 0,4. Y la frecuencia se mide en Hz, así que serían 0,4 Hz. Y ahí llegaríamos a la respuesta. No sé si quedó más claro o queda alguna duda, pero si no, los dejo libres. Queda un minuto para que termine la clase. Sí, un poco más claro, profe. Ya, pero si no, si hay algo que no les queda claro, me lo preguntan nomás. Como que la clave está en esta fórmula de acá arriba.
Si quedó claro, estaríamos. Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Eso Chao, sería. profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. De nada, nos vemos. Ya, profe, cuídese. De la agencia. Gracias. Porque en algún momento